Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí para cumplir con el Señor. Muy importante, hermanos, tener esa mente, como decía el hermano, en el propósito que tenemos hoy, que es adorar y honrar a Dios, agradarle en todo. Y eso viene de nuestra mente. Eso está allí en la mente, el deseo de servir, ¿verdad? Pero tiene que ser de mente, de razón, de entender que lo que estamos haciendo nos beneficia. Y para que nos beneficie, debemos ver qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que estamos haciendo, como orando para decir amén, cantando, tomando la cena, como el hermano nos decía, y ahora entonces participando de oír, de edificarnos por medio de la palabra del Señor. Qué difícil, hermano, ser fiel en esta situación, en esta vida, en lo que estamos pasando. Para ser fieles a Dios, hermanos, ¿qué necesitamos? Para obedecer al Señor, lo que Él manda, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Qué será necesario? La gente dirá una buena estabilidad, que tengamos estabilidad económica, que tengamos estabilidad social. En el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 15, encontramos la historia de un hombre rico. Él tenía una buena estabilidad económica, tenía buenos principios. Él era un padre muy generoso, compasivo, lleno de amor, de ternura, de bondad para con sus hijos. Lo tenían todo. Y uno de sus hijos le pidió la herencia. El padre no había muerto. Por lo general nosotros sabemos que las herencias se reciben después de que la persona fallece. Este hijo no le importó si su padre fallecía, vivía. Lo más importante para él era ¿qué? Su herencia. Su comodidad no le importó, esa comodidad que tenía en su casa, la que le daba su padre. Quería vivir ¿qué? A su manera, lejos de su familia. Lo tuvo todo y no supo aprovechar. Nosotros lo tenemos todo espiritualmente. No lo supo aprovechar y teniéndolo todo, se entregó al pecado. Hermano, esta historia es muy conocida, identificada, y nosotros la sabemos, que es el hijo pródigo. Si nosotros revivimos, repasamos, recordamos esto que nos habla la Escritura, estas enseñanzas, esta historia de parte de Dios, debe ser para nuestro provecho. Recordemos también a Adán y a Eva. Lo tuvieron todo, buena estabilidad proporcionada por Dios mismo. Vivieron en un paraíso, en el mejor lugar dado por Dios para que viva cualquier ser humano, lleno de vida, de naturaleza, agua, majestuosas bendiciones, todo muy agradable y muy hermoso. Imaginémonos, hermano, el paraíso. Debió ser algo esplendoroso, magnífico. Dios mismo lo diseñó para la humanidad, para Adán y Eva. Un lugar ideal, indicado, ¿verdad? Presentado por Dios como habitación para sus hijos. ¿Cómo sería ese lugar, hermano? El más maravilloso de la tierra, para pasar una vida espléndida, llena de paz y comunión con el Señor. Nada les hacía falta, vivían en el Edén. El lugar ideal, ellos dos estuvieron en un entorno excelente, estupendo, magnífico, un lugar perfecto. ¿Por qué pecar, hermanos, en un lugar así? ¿Por qué hacer lo malo en un lugar así? Si usted estuviera, hermano, en un sitio así, si yo estaría, ¿cómo seríamos, hermanos? ¿Cómo nos comportaríamos? Bien, muy bien, dirán. Yo le pediré a Dios, Él me dará las cosas, me salen bien, Él me bendice. Por eso no voy a hacer nada malo. No voy a pecar porque me salen las cosas bien. Hermanos, dentro de poco va a empezar un nuevo año. Y es bueno meditar, pensar, decirnos, reflexionar, ¿verdad? De estos personajes bíblicos. Va a empezar un nuevo día, un nuevo mes. Esos personajes bíblicos, hermanos, que tenemos allí, que nos sirvan para mejorar. Porque vale la pena preguntarnos, ¿el reino de Dios es la iglesia? Tenemos todo allí completo, hermano. Está diseñada para obedecer a Dios.
es un refugio espiritual. Creemos que por medio de la palabra de Dios y lo que Él nos dice está la salvación. Estamos seguros que la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. La honramos, la estudiamos, la escudriñamos, porque la Escritura nos dice que ella es perfecta, preparada para toda buena obra. ¿Nos prepara para qué? Para la salvación. Y dice que tenemos que ser fieles en todo. Ser fieles en todo, dejarlo todo lo que nos impide para ser discípulos del Señor. La Biblia nos dice en este caso que lo que el Señor nos plantea está dado para nuestro Creador, para tener lo suficiente, es un diseño perfecto. Tenemos todo por medio de la palabra de Dios. Romanos 15:4. Leemos ahí, Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, recordemos, Dios hizo todo, pero todo lo hizo en bueno, en gran manera. Y podemos preguntarnos, ¿fue suficiente el Edén, el paraíso, para que Adán y Eva, con todo lo que tenían, obedecieran al Señor y se alejaran del pecado? ¿Qué declara Dios? ¿Qué nos dice el Señor? El mismo Señor dice que no fue suficiente. Todo lo que le dio, no lo entendieron, desobedecieron, no lo tomaron en cuenta el Señor, se alejaron de Él. Génesis 3, del 6 al 7 nos explica y nos hace ver el Señor que la mujer se dejó engañar por el deseo, la ambición, por participar en cosas que no deben, que lo alejan de Dios, el deseo de tener más, de llegar a ser como Dios. El enemigo, hermanos, engaña. El enemigo convence. El enemigo lo prohibido, lo usa para que caigamos. Y hace ver, ¿verdad? Porque convenció a Adán y a Eva la convenció de que el árbol prohibido era bueno para comer. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual también comió como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos y cayeron en una trampa. Hermanos, Dios quiere la obediencia, porque el mundo nos presenta para caer, ¿qué? En trampas. Lo tenían todo, tenían toda clase de árboles deliciosos, sabrosos, no les faltaba alimento, no les faltaba nada en absoluto. Pero desafortunadamente eso no fue garantía, eso no fue suficiente, a pesar de tener todo lo necesario, viviendo en un paraíso, el mejor lugar del mundo. Pecaron contra Dios, pecaron contra Él. Debemos cuidarnos como una alerta. Tenemos todo el consejo de Dios. No nos desviemos, recordémoslo. Porque, hermano, si nosotros nos quedamos, si no obedecemos, si no somos fieles, esto no le va a agradar a Dios. Y va a llegar el momento en que nos volvemos indiferentes. Si falto, si no hago las cosas que manda la palabra de Dios, no lo veo pues como algo importante. El consejo de Dios es bueno y nos bendice. Pero, hermano, Dios nos va a entender. Pero el entorno, mi trabajo, mi familia, reflexionando, nos alejan de Dios. Así como Adán y Eva, ¿verdad? No garantizó vivir en un paraíso. Si tenemos un trabajo, una buena casa, dinero, estabilidad económica, todo esto, siendo estable, confortable, ¿será una garantía para obedecer a Dios? Salomón, recordémoslo, dice el Espíritu Santo, hermano, la misma palabra de Dios que lo tuvo todo y que todo lo que tenía y su sabiduría, ningún hombre en riqueza ni en sabiduría la tenía como él. Llevó a Israel, a ese país, a ser una potencia mundial. Mucho tesoro, dice Segunda de Crónicas 9, Segunda de Crónicas 9, 13, 14, dice allí en Segunda de Crónicas 9, 13. Leemos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes,
También todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata a Salomón, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente. Mire, hermano, qué bueno recordar esto. Cada uno de estos traía su presente. Es como algo que nos debe llamar a reflexión en cuanto a las ofrendas. Los reyes, hermanos, cuando llegaba la gente allí, tenían que llevarle algo al rey. Al rey no podía llegar con manos vacías. Y nuestro Rey Todopoderoso, que nos hace para que nosotros llevemos la palabra, hermanos, no deberíamos de llegar delante de Dios con las manos vacías. Cada uno de estos traía su presente, dice el 24, y alhajas de plata, de oro, vestidos de armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. Y el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Así que todo el mundo quería conocerlo para escuchar la sabiduría que Dios le había concedido. Hermanos, ese hombre que llegó a tener todo en este mundo, leemos, lo tuvo directamente de Dios. En Eclesiastés 2:23 dice que la vida está llena de dolores, de trabajos y de molestias. Eclesiastés 12:23. Porque todos sus días no son sino dolores, trabajos y molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Digo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un hombre que lo tuvo todo, comunión con Dios, directamente Dios le habló, fue inspirado por el Espíritu Santo, tuvo el mejor entorno, humanamente hablando, materialmente hablando, lo tuvo todo. Mucha sabiduría, hermano. Nosotros tenemos todos los libros inspirados. Esta palabra que está allá, la tenemos, hermanos. Es inspirada por el Espíritu Santo y la tenemos toda. Nosotros sabemos por medio de la palabra que Salomón escribió Eclesiastés, lo tenemos allí, Proverbios, Cantar de los Cantares, los Salmos. Y dice la Escritura que cuando Salomón era viejo, Primera de Corintios, Primera de Reyes, disculpen, 11, del 4 al 10. ¿Qué pasó con Salomón? Un hombre sabio. Y cuando Salomón era ya viejo, desvió su corazón. Muchas mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová Dios. Los sidonios y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón, dice el 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no sirvió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. El Señor nos manda también nosotros mandamientos. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, Dios hablando. Si Dios habló personalmente con Salomón 2 veces y le dijo lo que tenía que hacer: no hagas esto. Salomón no hizo caso y al final de sus días, desafortunadamente, su corazón se desvió, pecó, buscó muchas mujeres paganas, fue y se recostó a lo que no debería de recostarse. Él fue a establecer sus alianzas con propósito solamente a sus conveniencias, diversión, las cosas de la vida que nos enredan. Lo hizo con otras naciones. Ustedes pueden leer el libro de Eclesiastés, todo lo que él hizo. Él hizo grandes cosas desde el punto de vista material, descubrió grandes cosas, beneficios que tenían que ver con la humanidad. Pero también construyó altares y templos para Dios. Hermano, en esta historia que nosotros vemos en la Biblia, ¿dónde nos gustaría estar a nosotros? ¿Qué entorno elegiríamos nosotros para vivir? ¿Cómo nos gustaría? El paraíso donde vivieron Adán y Eva. Aquí en la tierra, ¿verdad? O donde vivió el hijo pródigo, que tenía dinero, su padre era rico, un buen vivir. O Salomón, una nación de Israel donde había mucho oro,
donde había mucha sabiduría, ciencia, riquezas, con estabilidad económica. Lo tenía todo. Y hay facilidad para todo, ¿verdad? Pero hay compromisos, está la familia, están muchas cosas. Hermano, esto garantiza que cada uno de nosotros sea fiel para obedecer a Dios, vivir en un paraíso, tener buena comodidad, salud, rodeado de estabilidad. Hermano, y vienen cosas mejores. Nosotros pensamos en eso, queremos cosas mejores, es posible que salgan mejor las cosas de ahora en adelante, el próximo año. Porque nosotros queremos que nuestra vida material mejore para algo mejor. Preguntémonos, hermanos, si mejora es garantía la obediencia a Dios. Eso va a garantizar, ahora desde el punto de vista material, a lo mejor. Hermano, y bueno, vamos a vivir en un sitio celestial, percibiendo todo lo que es espiritual, teniendo toda la estabilidad, hermanos, de parte de Dios. En ese mundo espiritual existen seres inteligentes que tienen todo, tienen toda la libertad, los ángeles. ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, a obedecer allá como están los ángeles? Sería una garantía. Judas 1:6. Dice allí, leemos entonces en Judas 1:6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermano, ángeles celestiales con una vida espiritual plena, no guardaron su dignidad, abandonaron su pureza, decidieron pecar, se dejaron motivar por algo que no era bueno delante de Dios. Ángeles celestiales al lado del Señor. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, decidieron hacer lo malo, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, estos seres no vivían aquí en la tierra, vivieron en un entorno muy diferente, celestial, cerca de Dios, mucho más cerca que nosotros, los que estamos en este mundo. Y dice la Escritura que pecaron, decidieron pecar. La misma palabra de Dios lo dice. Fueron echados de ese lugar. El Señor también habló de Satanás. Lucas 10:18. Habló de Satanás y dijo el Señor Jesús en Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y también leemos, hermanos, que muchos ángeles espirituales de maldad, todos estos ángeles, todas esas criaturas, no fueron creadas así, malas. Dios no creó nada malo. Dios todo lo hizo bueno. Y estos ángeles se rebelaron. Los ángeles, hermanos, tienen libertad, tienen libre albedrío, tienen voluntad propia. Moralmente pueden tomar sus propias decisiones, y el que quiere ser obediente lo va a hacer, hermanos, en el sitio que sea, a la hora que sea. Usted va a ser obediente. Nadie tiene excusa de no obedecer, de dejarse enredar con las cosas de esta vida. El que quiere ser desobediente puede estar en el mejor lugar como el celestial, glorioso, hermano, como estaban los ángeles, y rebelarse contra Dios. Ellos lo hicieron, ellos se rebelaron y Dios no los perdonó. Quedaron sin esperanza, hermanos, sin el plan de salvación. Se alejaron de Dios. Nosotros somos afortunados porque tenemos la esperanza, la fe y la confianza en el hogar celestial. Y, hermanos, y eso debe ser la meta de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí. ¿Cuál es su meta, joven, verdad? ¿Cuál es su meta, hermano? Los niños, ¿cuál es su meta? ¿Qué le dice su padre? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es lo más importante? La salvación de su alma, hija. O el estudio, ser doctora. Es bueno, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque nuestra meta es oír las cosas espirituales. Para hoy, para mañana, para el próximo mes, para el próximo año, para la salvación, para que cuando muramos vayamos delante de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Ese es el propósito de la vida. Obedecer. Recordemos, hermanos, lo que nos dice Primera de Timoteo 3:14. Primera de Timoteo 3:14. Fíjate lo que nos escribe el Espíritu Santo.
Primera de Timoteo 3:15. Esto te escribo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad, hermanos, la debe tener la iglesia del Señor. Eso es lo que Él quiere. Ese es el supremo llamamiento para ser fiel y estar con Cristo Jesús. Fíjate, los ángeles, hermanos, tuvieron todo lo celestial y lo abandonaron, pecaron. Podemos ser como los ángeles, ¿verdad? De repente. Pero los ángeles no eran robots, no eran muñecos, tenían voluntad propia, allá en ese entorno tan maravilloso, cerca de Dios. Pero, hermanos, cambiaron su conducta. Su conducta que Dios, hermano, la revela, la suministra. Él lo da a través de su palabra. Debemos confiar. Nosotros sabemos que ahora lo hace por medio de su palabra y por medio de la iglesia, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, si yo no recibo la orientación, no recibo lo que nos dice la palabra? No me intereso en estudiarla, en verla, en oírla, en los planes que tenemos. Imagínate, hermanos, se pierde. Porque la iglesia lo debe suministrar y por eso lo hacemos. Y entre más, hermanos, tengamos edificación y entre más lo hagamos, es mejor. Es mucho más importante. Bueno, la gente dice: yo quiero educación, bonanza, paz, prosperidad, tranquilidad absoluta y muchas bendiciones. Y de verdad, desde el punto de vista material se logra, se reciben muchas bendiciones materiales y la gente se siente bien por el tipo de vida que llevan. Esto es garantía para agradar a Dios. Esto es estar equivocado. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo lo que nos quite el hacer lo bueno, que nos aleja de Dios, hay que desecharlo. Cada uno de nosotros, hermanos, cualquiera que sea, en la situación que se encuentre, se puede entregar fácilmente al pecado. Hay personas, hermanos, que dicen: bueno, hermano, pero es que tú estás bien, tú tienes bienes, tú puedes servir a Dios de esa manera, tu entorno es muy favorable. En cambio, donde yo vivo, donde yo me encuentro, lo que me rodea es duro, es pura aflicción, estoy cansado, engañado, presionado, lleno de enemistades, de incomodidad, de violencia, de maldad. Y ahí es duro servir. Mi entorno no me es favorable, no me ayudan las personas que yo tengo, dice. Todo está lleno de injusticia. Así es más difícil obedecer, dice. ¿Quién puede obedecer en medio de algo así que hace tanto daño? Que no me ayudan, que no me colaboran. La idea, hermanos, es que cada uno de nosotros decide qué hacer de acuerdo al deseo y al corazón de cada uno. Hay corazones duros, hay corazones que se alejan pronto, hay corazones nobles, hay corazones pues que no les interesa, ¿verdad? Están ahí en el medio. Pero, hermano, Dios nos dice que nosotros, y nos garantiza que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Primera de Corintios 10:3. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No hay nada que sea imposible de soportar o imposible de resistir. Podemos vencer con la ayuda de nuestro Creador. Hermanos, podemos ver muchos ejemplos, podemos encontrar muchos ejemplos claros. ¿Para qué excusas? ¿Por qué? Porque es la salvación de nuestra alma. Y hay gente que lo han logrado, han puesto todo. En el Antiguo Testamento podemos recordar, hermanos, a José. José, el hijo de Jacob y de Raquel, siendo muy joven, se enfrentó a duras cargas, duras tentaciones, duras luchas con su familia. Había celos, había odio, rencor con sus propios hermanos, no lo querían. Fueron sus enemigos, sus propios hermanos.
quisieron matarlo y luego, en vez de matarlo, decidieron venderlo como esclavo y José fue llevado a Egipto. En Egipto no se le acabaron los problemas a José. Fue acusado falsamente de intento de violación con la mujer de su amo, el faraón. Y a causa de esta acusación, José fue echado en la cárcel y estuvo prisionero 7 años, sin familia, lejos, hermanos, obligado a trabajar forzadamente. No fue fácil la vida de José, no fue un lecho de rosas lo que rodeaba a este joven. No fue muy favorable, ¿verdad?, para su bienestar, fue difícil. No fue como Adán y Eva, que vivieron en un paraíso y desobedecieron, o como el hijo pródigo, ¿verdad?, que estaba en una situación económica y pidió su herencia. No fue como Salomón, que tuvo muchos bienes, sabiduría, posición política muy favorable, un país estable, lleno de dinero, o no fue como los ángeles, que estuvieron al lado de Dios. José, hermanos, desde muy joven tuvo muchos adversarios y tuvo una vida muy difícil, dura, aborrecida por su familia, por sus hermanos, esclavo en Egipto, acusado falsamente, echado en la cárcel, siendo inocente. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué nos enseña Dios con su palabra? A pesar de los peores escenarios, de todo lo que lo rodeaba, era joven José. José fue totalmente fiel a Dios, todo lo enfrentó. No hubo motivos, no hubo razones para agarrar odio, para hacer lo malo, para blasfemar, para faltar, para hablar mal, para señalar, para pecar. No lo hizo. Desde joven le quitaron su familia, estuvo solo en una nación muy diferente a la suya, una nación pagana, solo, hermano, en medio de la tentación, sufriendo esclavitud, cárcel, y a pesar de todo esto, José no renegó de su situación, no renegó de su destino, no se entregó a pecar, nunca le dio la espalda a Dios. José dijo que la mujer del faraón le dijo a ella que él no iba a cometer esa falta. No, yo no la voy a cometer. Eso lo leemos en Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Génesis 39, 7 al 9. Y él no quiso, y la dijo la mujer a su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo, de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este mal tan grande? Pecaría contra Dios. José, hermanos, a pesar de estar completamente solo, se mantuvo puro, íntegro, temeroso de Dios, valeroso. Hizo siempre lo correcto en un mundo donde vivía difícil, porque lo que le rodeaba no era fácil lo que le estaba pasando. No lo obligaron a hacer lo malo. No, yo no lo voy a hacer. Lo que sucedía, las circunstancias, no las tomó como excusa José para pecar. Él mantuvo su santidad. Hermano, otro hombre en la Biblia que podemos encontrar y analizar, recordar, Job. Job fue un hombre que lo perdió todo, pero no perdió su integridad, no perdió su fe en el Señor. Fue un hombre honrado, respetado, que tuvo todo lo que cualquier persona soñaría. Tuvo riquezas, esposa, hijo, fama, sabiduría, buena salud. Eso está allá en Job 1. ¿Y qué pasó, hermanos? Un día el diablo, Job 1:8, le pidió a Dios permiso para probar a Job, porque él decía que tenía que demostrar que Job solamente le servía a Dios por conveniencia. Significaba que hacía las cosas que Dios le daba. Decía, porque Dios le da, lo tiene consentido, entonces él por eso es fiel. Eso es lo que le dice el diablo a Dios. Tú le has dado todo, ¿acaso te mejora Dios de balde? Has cercado alrededor de él, su casa y todo lo que tiene, la has protegido. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pues así cualquiera te sirve. Te sirve por todo lo que le has dado. Quítale lo que tienes para que veas que va a maldecir. Va a hablar mal de ti, va a hablar mal en tu misma presencia. Esto dijo Satanás de este buen hombre. Y Dios le dio permiso.
Hermanos, estamos en un mundo donde están todas las cosas así, donde el diablo reina. Dijo Jehová a Satanás, por 1:2, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y dijo, el Señor respeta su vida. Hermanos, en cuestión de horas, Job perdió todo, perdió criados, pastores, ovejas, camellos, asnos, bueyes, todo lo perdió, inclusive sus 10 hijos. Dice la palabra de Dios, 7 varones y 3 mujeres. En un instante, hermanos, en un instante perdió su casa, dice que el viento sopló y lo perdió todo, perdió su salud con una sarna maligna. Y dice la escritura en Job 2:9, por cierto, como si fuera poco, su propia mujer, la que fue creada para ser ayuda idónea, su compañera de vida, la cual necesitaba con urgencia su apoyo, su ayuda, alentarlo, consolarle, le convidó y se convirtió en aliada de Satanás. Job 2:9-10. ¿Qué le dijo la mujer? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Yo no quiero vivir así, ¿verdad? Sin bienes. Yo no quiero vivir limpia, diría ella. ¿Para qué vivir en esta situación? Su propia esposa, hermanos, con ese sufrimiento que estaba pasando, quería justificar el dolor de Job, quejándose, renegando, pecando. Pero Job, ¿qué dijo? Job 1:22. 21 y 22. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. También leemos en Job 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Qué vamos a recibir de Dios, hermanos? ¿Qué esperamos recibir de Dios? El bien. Y el mal no lo recibiremos. Y dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Hermanos, el diablo quiere arrasar, quitar, destruir al hombre. Y él quiere que nosotros pequemos con nuestras actitudes, con nuestros labios. En las dificultades, hermanos, cuando son desfavorables, cuando viene la adversidad, las pruebas, las dificultades, entonces actúan maldiciendo como esta mujer. Apártate de Dios. La persona a veces no va, se queda. Hermano Pablo también, hermano, tuvo muchas circunstancias adversas. Fue azotado, golpeado, encarcelado en varias ocasiones, lo dejaron medio muerto, vivió toda clase de peligros, injusticias, sufrimientos. Sin embargo, viviendo bajo esas terribles condiciones, él no fue motivo para que Pablo renegara, pecara, para apartarse de Dios, porque las personas cuando están bien, dicen que son bendiciones y quieren obedecer, pero ya vemos que no hay garantía. Y cuando está mal, entonces maldicen muchos. Y no debe influenciar en los hijos de Dios para dejarse llevar, desanimar. Dice allí en Filipenses 4:11. Filipenses 4:11-13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia de todo, y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice el 13, en el hambre, en los problemas, en las angustias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, Pablo acepta las diferentes circunstancias de la vida, sean favorables o adversas. Si le va bien o le va mal, él decide dejar las cosas de este mundo para servir al Señor. Dice que se portaba fielmente en todas las cosas, que las tenía como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice que lo perdió todo, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Dejó educación, país, religión, familia, y llegó a decir, para mí el vivir en Cristo es ganancia. No se iba a desanimar, no iba a dejar, en este caso, de vivir
su vida cristiana como Dios deseaba. Viniera a la cárcel, tribulaciones, desánimo, hambre, desnudez, nada lo apartaría, hermanos, para recibir la vida eterna. Con la ayuda de Dios, pudo controlar su corazón, sus pensamientos, sus metas, ante el sufrimiento, hermano, ante las cosas que se presentan. Como Noé, en medio de una generación maligna y perversa, frente a tantos desafíos de la vida. Hermano, el corazón es la base, en este caso, de que entendamos que todas las frustraciones, todo lo que está alrededor, no se debe llenar con el mal, con lo maligno. Nosotros, hermanos, tenemos dos caminos. Sabemos lo que nos dice la Escritura. Queda de nosotros decidir. Decidir, hermanos, qué vamos a hacer con nuestra vida. Y vamos a recordar, hermanos, al apóstol Pedro. Cuando él empieza a seguir a Jesús, él tuvo muchos encuentros y tuvo muchas cosas que aprendió y que le ayudaron para crecer. Le ayudaron para crecer. En Marcos 4, Marcos 4 narra que Pedro estaba asustado por una tormenta. En Mateo 14, 22, ya Pedro ha seguido al Señor, ha crecido en la fe, estaba más confiado en medio de las tormentas, en medio de aquellas tormentas que se presentaban. Mateo 14, 22. Y en el 24 dice que la barca estaba en medio del mar, donde él andaba, donde andaba Pedro, y estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche es como ya amaneciendo, ¿verdad? La primera sería de 6 a 9, digo yo, después a las 12, después a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia, y no habían llegado al otro lado. Era difícil, se encontraban en una tormenta. Y ellos gritaban, dice el 14:26, los discípulos viéndole andar sobre el mar al Señor, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué se necesita saber, hermano, en medio de las tormentas de la vida? Dios, hermanos, se hizo carne. Dios promete ayudarnos en medio de las tormentas si le seguimos, si somos fieles. Dios quiere que tengamos fe. Dios nos echa la mano. Hermano, porque en este ejemplo vemos que Pedro se estaba hundiendo. Y llegan momentos en la vida que de repente sentimos que nos estamos hundiendo. Porque los vientos, el mar, las tormentas de la vida nos llevan. ¿Qué piensa la gente, hermano? Bueno, voy a ir a un psicólogo, voy a buscar mi familia, yo voy a buscar dinero, ¿qué ideas me dan? Vamos a las tradiciones, a las cosas. Entonces ahí debemos autoanalizarnos y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dice, hermano, Jesús cuando está ya en la tormenta Pedro? Le dice, yo soy, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate que Pedro aquí confía en el Señor. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque confiamos en el Señor. Nosotros venimos a Él porque confiamos en Él. Nosotros queremos estar en la compañía de Él, viendo su palabra, confiamos en lo que Él nos dice. Y subimos a la barca, en este caso, ¿verdad? Subimos a su esposa, a lo que Él nos dice, estamos en la iglesia. Llevamos muchos años, hermanos, aquí. Hemos pasado miles de tormentas, así fue Pedro. Él había pasado ya varias tormentas, pero le dijo al Señor que, heme aquí, aquí estoy, Señor. Hermanos, no podemos nosotros dejar caer de lo que hemos logrado en la vida.
y tenemos que mejorar, seguir hacia adelante. Porque Pedro progresó. Porque él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo, ven, y él fue. Pedro fue a la barca, andaba en la barca para ir a Jesús. La vida material, hermano, nos quiere atrapar, no quiere que sirvamos al Señor. Tiene muchos encantos la vida material, hermanos, y seguimos excusándonos y faltando y diciendo no puedo, hundiéndonos en ese mar, ¿verdad? Material. En medio de eso, Pedro le dice al Señor, allí de lejos, ahí en medio de la neblina, le dijo, Señor, yo quiero ir a ti. Yo quiero superar esta tormenta. Como José, ¿verdad? Que en medio de tantas dificultades fue fiel al Señor y le sirvió. O como Pablo, tantas dificultades que pasó, hermanos. Ser como Pedro en este caso, que le dijo el Señor, ven, y él fue en medio de tantas dificultades. Hermano, el Señor Jesús, en medio de la barbarie, en medio del acoso tan terrible, nos decía el hermano en la cena, recordándolo, como lo recordamos cada primer día de la semana. Él obedeció, él llegó a su meta, él logró llegar allí. Y es muy importante eso, que nosotros lo veamos, hermano, como meta para salvar nuestra alma. Y Pedro dice en el 14:30, siguiendo leyendo allí, que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermanos, nos van a pasar miles de cosas. El futuro viene con miles de tormentas. Es posible que nos estemos hundiendo, pero le debemos decir al Señor, Señor, ayúdame, aquí estoy. Pedro y los apóstoles pasaron por todo esto, hermano. Pero cada día debe ser mejor, superior. El Señor no abandona a los que están a su lado, a los que perseveran. Ellos estaban allí con Él, lo buscaban. Hermano, no dejemos que nos hundamos en este mundo. Nos quiere atrapar, quiere que nos acostumbremos, que nos quedemos allí poco a poco. Hoy no, mañana sí, hoy, y de repente no volvemos más nunca. No, la distracción del mundo es así. Hermano, tenemos entonces lo más completo, la palabra de Dios. No dejemos que nos la quiten. Espero, hermano, Dios nos bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Y que Dios nos ayude entonces en esta noche.